Ética, las pasiones. En nuestro recorrido de formación personal en ética y en valores humanos, hemos pasado por el fundamento de la dignidad humana dado por la razón, la voluntad, la libertad. Hemos visto también que el ser humano, con base en esa dignidad, tiene un deseo de felicidad, de realización en distintos aspectos o dimensiones de su propio ser, y por tanto también en medio de la sociedad, es decir, de sus semejantes, y en medio del mundo natural. Para alcanzar ese deseo de felicidad y partiendo de ese fundamento de dignidad que es la libertad, hicimos un estudio sobre la libertad y la responsabilidad, la relación entre ambas. Luego pasamos a estudiar las fuentes de la moralidad, el objeto, la intención y las circunstancias. Y hoy nos acercamos entonces en un nuevo paso a un tema hasta interesante y paradójico encontrarlo en este momento, que son las pasiones. Las pasiones entonces son sentimientos, emociones o impulsos que nos mueven a obrar o a no obrar, dependiendo de si lo deseado es bueno o malo. Esos sentimientos o pasiones entonces designan las emociones o impulsos de nuestra sensibilidad que inclinan a obrar o a no obrar en razón de lo que es sentido en la emoción o imaginado en la razón como bueno o como malo. Las pasiones son componentes naturales del psiquismo humano, es decir, de la mente humana. Y por tanto, constituyen, por así decirlo, el lugar de paso que también asegura el vínculo entre la vida sensible y la vida espiritual, entre la vida del cuerpo material y la vida del cuerpo inmaterial, o en lo que en el lenguaje común llamamos cuerpo y alma. Las emociones son entonces ese lugar de paso y ese vínculo entre esas dos dimensiones fundamentales del ser humano. Las pasiones son numerosas y la más fundamental es el amor. Y las pasiones pues tienen distintas dimensiones. Digamos que unas son agradables y otras desagradables, por no calificarlas de entrada de manera moral. Y en general podríamos encontrar parejas de pasiones opuestas.
Por ejemplo, el amor y el odio, una agradable, la otra desagradable. El deseo y el temor también se contraponen. La alegría y la tristeza. La tranquilidad, la paciencia y la ira. Entonces son muchas y diversas las pasiones que hacen parte de nuestra mente y de nuestra naturaleza humana. Son numerosas y decía también que la fundamental, o podríamos decir, es el amor. El amor causa el deseo. Hay un bien ausente y frente a esa ausencia de ese bien que se ama y no está, entonces surge una atracción a ese bien que no está aquí presente. De tal manera que así deseo el bien. Y junto a ese deseo, pues está la esperanza de obtenerlo. No hay una frustración desde el inicio. Hay, por el contrario, una esperanza. Cuando esa esperanza se logra, entonces ese bien amado que estaba ausente, que me atrae, logro poseerlo, logro acercarme a él, logro entrar en relación con ese bien. Y aquello producirá entonces el placer y el gozo del bien poseído. Ese es el amor. A veces, tal vez como lo hemos interpretado al escuchar esta parte, el bien es un bien material. Otras veces el bien es algo inmaterial, por ejemplo, nuestra formación como estudiantes. El bien pueden ser algunas metas de formación, algunas metas económicas, sociales, políticas, culturales. El bien puede ser una persona, la persona amada. Y podríamos examinar esa dinámica para darnos cuenta y aprender precisamente cómo las pasiones nos mueven. Y las pasiones nos mueven, no hay que olvidarlo, a través de la razón y la voluntad. Por el contrario, frente a esta dinámica del amor, decimos que la aprehensión del mal, el deseo del mal y su alcance, causa el odio, la aversión, el rechazo y el temor ante el mal que puede sobrevenir. De tal manera que esa dinámica nos puede ayudar a actuar o a no actuar. Algunos pensadores de la Edad Media decían que amar es desear el bien a alguien.
y los demás afectos entonces tendrían su fuerza en ese movimiento original del interior del hombre, del corazón del hombre hacia el bien. En sentido ético, solo el bien es amado. Y podríamos entonces decir con un pensador de la antigüedad, las pasiones son malas si el amor es malo, y las pasiones son buenas si el amor es bueno. Por eso, para valorarlas, podemos decir que esas emociones, sentimientos e impulsos que hacen parte de nuestra sensibilidad, que están allí, que van y vienen, en sí mismas no son ni buenas ni son malas, simplemente son, están. Ahora, ¿qué sucede si son adecuadamente orientadas al bien por la razón y la voluntad? Entonces esas pasiones las debe asumir la razón, debe tomar decisiones y debe actuar en consecuencia con esas decisiones. Y en ese sentido se puede lograr que estos impulsos, que estas pasiones sean buenas. Pero si las pasiones no son orientadas, no son controladas por la razón y la voluntad, son malas. Es probable que ustedes me hayan escuchado decir, cuando algún compañero estalla en rabia, suelo decir, tiene derecho a ponerse de mal genio, y asimismo tiene el deber de controlarse. Lo mismo cuando hay un episodio de humor y nos causa risa. Tenemos derecho a esa risa, y también tenemos el deber de orientarla, de controlarla, para que no nos desubique de lo que estamos haciendo. De tal manera que estos impulsos también nos ayudan en el deseo de felicidad y de realización personal. Y en la medida en que los asumamos con nuestra razón, los examinemos y podamos decidir para realizar bienes, y lo realizamos, estas pasiones y estos impulsos nos ayudarán a realizarnos en esa felicidad que anhelamos. De lo contrario, si nos dejamos llevar por estas pasiones sin pensar en ellas, sin voluntad, pues nos van a dificultar. Varias veces lo decimos, hay que pensar para actuar, y lo mismo pasa con las emociones, hay que pensarlas para actuar, de tal manera que el esfuerzo moral frente a ellas es aprender a razonarlas y a orientarlas, para que seamos nosotros quienes las gobernamos y no que sean las pasiones las que nos gobiernen a nosotros. Así debemos llevarlas a nuestro proyecto de vida. Hasta un próximo encuentro.